que viene a su pueblo a llevar. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre en este servicio, en esta palabra que nos ha regalado hoy. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor. Tu amor fue incondicional allí en la cruz, Señor mío y Padre mío. Y hoy te pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos, Dios mío, reargúyenos, Señor. Corrígenos, Padre, para que estemos preparados, Señor, enteramente para toda buena obra, Dios. Espíritu Santo, tú que conoces la condición de cada uno de tus hijos, Señor. Tú que conoces lo que hay en el corazón, Dios. Tú que escudriñas lo más profundo de nuestro ser. Muéstranos el camino al Padre, muéstranos el camino a la santidad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hermanos, el mensaje de hoy es la motivación para la santidad. La motivación para la santidad. Vamos a leer el versículo 26 de Levítico 20. Dice así: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cuántos son del Señor, amados hermanos? Gloria a Dios por ello. Para poder hacer un poquito estudio de cuál es la motivación, qué nos debe motivar para ser santos, vamos a conocer un poquito de qué es la santidad, amados hermanos. El libro de Levítico, ¿cuántos se acuerdan de qué trata o cuál es el pensamiento central de Levítico? Santificar al pueblo. Muy bien. El pensamiento central de Levítico es la santidad. Y es que, hermanos, Levítico no es muy llamativo para usted. Usted está en aflicción, usted está en su casa, usted busca los salmos, busca proverbios, busca quizá los evangelios, pero nunca piensa en Levítico. Levítico es un libro muy importante porque su pensamiento principal es la santidad. El libro de Levítico contiene leyes que dio Dios a su pueblo de Israel. ¿Para qué? Leyes para una adoración santa y para una vida santa. Pues Dios no, siendo santo, 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 no podemos acercarnos a Él de cualquier manera. Es a través de una vida santa. Entonces el pensamiento central de Levítico es la santidad. Pues es Dios santo y la santidad no es una opción para usted, amado hermano. Usted que le pertenece a Dios, la santidad no es una opción, no es si usted quiere o no, es una necesidad, es una obligación, la santidad. Todo el que invoca el nombre del Señor está llamado a ser santos. ¿Cuántos invocan aquí el nombre del Señor? Entonces, ¿a qué estamos llamados? A ser santos. Muy bien. La santidad dice que es separado para Dios. ¿Separado de qué? Del pecado. Del mundo, separado del mundo, muy bien, para Dios. Apartado por Dios y para Dios.
Es Dios el que nos aparta y nos aparta para Él. Entonces mire cómo es la coherencia ahí. Dios aparta a su pueblo no para dejarlo allá, es para Él, para que vivamos con Él, para que le sirvamos a Él, apartados de Dios y para Dios. La santidad implica, es una integridad moral. La palabra íntegro abarca todo. Usted debe ser íntegro en bondad, en misericordia, en pureza, en piedad, en todo se refiere la integridad. En el Antiguo Testamento, Israel fue apartado por Dios para ser una nación santa. Acordémonos, Israel fue apartado por Dios en el Antiguo Testamento para ser una nación santa. Tenemos Éxodo 19:6. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Usted es sacerdote, usted debe ser santo, amado hermano. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Esto no era, o sea, cuando Dios escogió a la nación de Israel, no era porque Israel fuera mejor que el resto de naciones. Fue porque a Él le plació. Dios quería que ellos fuesen santos porque Él los había apartado de las otras naciones. Hermano, en el momento que Dios lo ha llamado a usted, lo ha sacado del mundo, eso mismo quiere de usted y de mí, que seamos santos, apartados. No porque usted haya sido mejor que su familiar, que su madre, que su amigo, que su esposo. No, hermano, es porque a Dios le plació y debemos darle gracias al Señor por ello. Amén, gloria a mi Señor. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios apartó un nuevo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? En el Nuevo Testamento Dios apartó un nuevo cuerpo, su amada iglesia, que está aquí representada en un puñadito, en un granito de arena, con referencia a todo el mundo. Entonces, Dios apartó un nuevo cuerpo, integrado por judíos y gentiles. Eso desde el principio, los primeros pasos de la iglesia del Señor, fue integrada por judíos y gentiles y pues hoy sigue igual. Hermanos, la iglesia no es un edificio, acordémonos, ni una simple institución, sino un cuerpo de creyentes que han sido llamados fuera de este mundo. Usted ha sido llamado para vivir fuera del mundo. Acuerde que el Señor Jesús dijo, en el mundo están, pero no son del mundo. Tenemos que marcar la diferencia y salir de ahí, del mundo. Apartados para los santos propósitos de Dios. Miremos Juan 15:19, ¿qué dice? ¿Me ayudan con la pantalla, por favor, si la tienen? Juan 15:19. Amén. Entonces nos está corroborando que no somos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Si fueran del mundo, el mundo no nos aborrecería, ¿cierto? El mundo nos abrazaría, nos acogería, estarían felices con nuestra manera de vivir, pero a muchos les estorba, a muchos les incomoda, para muchos somos burla, ¿no? Del mundo. Entonces, ya mirando lo que es la santidad, vamos a entrar en el tema de qué nos motiva, cuál es la motivación para que usted sea santo, hermano.
¿Cuál es la motivación para la santidad? Primero, amado hermano, una de las motivaciones es que debo ser santo porque Dios es santo. Primera de Pedro 1, 15 al 16, ¿qué dice? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En algunas cosas. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese es uno de los puntos que debe ser la motivación, amado hermano, para que usted y yo busquemos la santidad, para que usted y yo vivamos una manera diferente a la que vive el mundo. En nuestra vida y conducta diaria debemos reflejar lo que Dios es, lo que significa pertenecer y ser su pueblo redimido y apartado por Él. Usted es de Dios, usted fue apartado por Él. Sabemos que santidad es que Dios nos escogió y nos apartó para ser de Él, para hacerle una nación santa, para hacerle un pueblo santo. Así que el mundo creerá en Dios por ver lo que usted está reflejando. Pueden suceder dos cosas. Puede creer y querer buscar a ese Dios que usted refleja, ese Dios bueno, ese Dios que tiene, que lo cuida, que tiene algo maravilloso. O puede suceder lo contrario, que aquel Dios que usted predica, que usted dice, no se ve reflejado en usted, y entonces, ¿qué va a suceder? El mundo no va a querer a ese Dios. Tengamos cuidado, amados hermanos. Tenemos aquí que hacernos unas preguntitas. ¿Qué refleja su vida ante quienes lo rodean? ¿Qué está reflejando su vida ante quienes lo rodean? ¿Cuál es su actitud, sus palabras, su comportamiento? ¿Profana usted la santidad de Dios con espíritu quejambroso? Sí que es feo, amados hermanos, porque cuando usted se queja por todo, ¿qué está reflejando? Falta de fe, o sea, no está satisfecho y no está proyectando a ese Dios que vive en mí, que vive en usted. Entonces, no sea quejumbroso, no sea controlador, que hay también palabras ásperas e hirientes. Todas aquellas cosas tenemos que, amados hermanos, examinarnos e irlas sacando. Las conversaciones que usted tiene normalmente, ¿cómo son? ¿Agradan a Dios? Entonces, ser santos porque Dios es santo, ese es el primer punto. Esa es una motivación. ¿Necesitamos más motivaciones? Yo diría que con esa es suficiente, pero vamos a mirar otras motivaciones por las cuales estamos llamados a ser santos. Segundo, porque la santidad es el propósito divino para la vida del creyente. El propósito de Dios al salvarlo a usted era hacernos santos porque Él es santo para poder glorificarlo en todo y disfrutar de una comunión íntima con el Padre, íntima con Él, para la eternidad. Pues Dios nos escogió ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de la creación del mundo, para que seamos santos. Efesios 4:1. ¿Alguien me puede leer durito? Debe estar en pantalla. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén, gracias. Nos escogió cuando usted nació. Dice que eso le asombra a uno y de ahí podemos pensar, imaginarnos la eternidad de Dios. No tiene principio ni fin, ¿no es cierto? Dice que nos escogió desde antes de la creación del mundo, o sea que usted y yo estábamos en el pensamiento de Dios desde antes. Eso nos maravilla, amados hermanos, saber que Dios se ocupa de nosotros y saber que estamos en los planes de Él. Eso nos debe motivar, amados hermanos, a ser diferentes, a vivir una vida santa. Hermano, nuestra santidad es el objetivo supremo de Dios para su iglesia. Dios no espera que usted tenga cantidad de riquezas, carros, que sea más hermoso, que tenga talentos y los ponga. Sí, todo eso está bien, hermano, porque eso ayuda para ser de bendición en nuestro entorno, en nuestra familia y para ser de bendición para el mundo. Pero la principal motivación de Dios es que seamos santos. Dios espera que su iglesia sea santa. Él deseó y ejecutó antes de haber creado al mundo. Así de sencillo. Antes de haber creado al mundo, Él lo deseó y lo ejecutó. Ser santo no es solo un llamado personal, sino también colectivo. Es decir, Dios lo está llamando a usted a ser santo, pero no solamente a usted. Es un llamado colectivo a su cuerpo, que ya dijimos que es a su amada iglesia, al cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros pertenecemos a su cuerpo. Recordemos que la iglesia es un organismo viviente en el que habita el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19, ¿qué dice? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Entonces, ¿quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Entonces, no es este sitio. No es el edificio hecho por mano de hombres, es cada persona que ha llegado a los pies de Cristo, es ese templo del Espíritu Santo. Y se debe preparar cada día para ser la novia del Señor Jesucristo. Hemos orado, alabado que Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y sabemos que como iglesia somos su novia. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Mire cómo esta palabra, amados hermanos, nos da a entender cuán importante es el matrimonio. ¿Cómo compara Dios la institución? ¿Y por qué? Porque en el momento que usted se unió en el vínculo matrimonial, pues hizo un pacto. Hizo un pacto con aquel varón, con aquella mujer, ustedes hicieron un pacto y por lo tanto debemos de guardarnos, cuidarnos, y nos compara con su amada iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Él mismo la limpió, él mismo,
el mismo Señor Jesucristo la está preparando para, dice que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Segunda de Timoteo 1:14, ¿qué dice? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Hermanos, al igual que un novio espera ansioso el momento en que su novia se acerca al altar. ¿Cuántos han ido al altar acá con su esposa, con su esposo? Se deben acordar de aquel momento tan bonito, tan esperado, ¿cierto? Esa ansiedad. Resulta, hermanos, que si por tradición el novio está en la iglesia, está esperando a la novia, y qué tal que en un momento dado esa novia aparezca no tan bien aliñada, con el vestido de pronto un poquito por acá manchado, arrugado, greñudo, dicen por acá. ¿Qué sensación le daría al esposo? Terrible, ¿cierto? Pero la pregunta va para nosotros, amados hermanos. La pregunta aquí, si Dios está comparando a su iglesia con el casamiento en la tierra, pues la pregunta va para nosotros. ¿Está usted limpiando su vestuario? ¿Está usted preparándose para aquel anhelado encuentro cuando el Señor Jesús venga por su iglesia? Es la pregunta, amados hermanos. Vamos a encontrarnos con Jesucristo. Dice que para encontrarse con Él, el Señor Jesucristo aguarda el día en que todos apareceremos ante Él libres de toda contaminación. Libres de toda contaminación, vestidos de justicia para ser su novia santa para siempre. Eso nos debe motivar, amados hermanos. Estaban las 10 vírgenes allí, tenemos los ejemplos y la palabra nos ha sido dada para darnos ejemplo, para que la pongamos por práctica. Que no estaban prevenidas, o sea, se descuidaron. ¿Cómo es la comunión de usted con el Señor? ¿Cómo es la preparación? Quizá usted dice, no, es que eso todavía faltan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 50 años. Pero ¿qué tal si es en este momento? ¿Qué tal si es en la tarde? ¿Qué tal si es mañana? ¿Está usted preparado como esa novia radiante que no tiene mancha ni arruga, que al verla el novio va a estar gozoso recibiéndola? Es la pregunta, amados hermanos. Así que, hermanos, ser santos es la razón de nuestra existencia, es nuestro destino. Primera de Juan 3, 2 y 3, ¿qué dice? Primera de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es puro. Usted no puede llegar a tener una relación íntima con alguien que, como volvemos a decir, usted tiene suciedad, tiene impurezas, y el otro está puro, sin mancha, radiante. No compagina, ¿verdad? Preparémonos, amados hermanos. Esto nos debe motivar a buscar con vehemencia la santidad, esperando aquel día glorioso, aquel glorioso día
en que al fin seremos santos completamente. ¿Cuántos creen que ya estando allá en la presencia del Señor seremos santos completamente? Pues aquí difícilmente seremos. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo mortal, vivimos en una naturaleza pecaminosa. Entonces, 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué nos está llamando hoy esta palabra, esta enseñanza, amados hermanos? ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué le está hablando? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No es de cualquier manera, es perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pregunta, ¿tiene usted la misma meta que Dios ha trazado para su vida? Miramos que el motivo principal o el fin principal de Dios es que nosotros seamos santos. Ese fin, esa meta la tiene usted también. Estamos conectados, somos coherentes con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Su meta es la santidad, amado hermano. Recuerde que la santidad total debe ser la marca de la iglesia de Dios. La santidad total debe ser la marca. Debe ser lo que nos distingue, debe ser lo que nos caracteriza en el mundo. Debemos marcar la diferencia, la santidad. ¿Está listo para la boda, amado hermano? Si no está listo, reflexione en esta enseñanza. Si no está listo, escudriñe la palabra cada día y prepárese. Dios sabe la lucha que cada uno tenemos. Dios sabe, Dios conoce los pensamientos. No el esposo, no la esposa, no el hijo, no el padre, no el vecino, no el pastor aún. Dios sí conoce cómo es su vivencia, qué tiene que limpiar, qué mancha tiene que quitar todavía de su vestido de novia para el encuentro ese día. Entonces, primero, la motivación es que seamos santos porque Dios es santo. Y segundo, la motivación es que Dios nos creó con ese fin de que seamos santos. Y como tercer punto, ¿cuál es nuestra motivación para la santidad? Porque Jesús murió para librarnos del pecado. ¿Cuántos lo creen? Esa fue la obra principal, a eso vino el Señor Jesús, a morir, a tomar el lugar suyo y el mío que nos correspondía. Asegurar nuestra salvación, como decía la hermana allá Elisa cuando dijimos que cuál era la motivación de la santidad. Ella dijo la salvación, sí, tenemos el motivo principal es la salvación, pero la motivación entonces es que Dios es santo y por eso nosotros debemos ser santos, que Él nos escogió para que seamos santos, y también la motivación es porque Jesús murió para librarnos del pecado. El pecado y la santidad son antagónicos, ¿no? Se contraponen. Por eso cuando nosotros pensamos en santidad tenemos que relacionar de una vez el pecado, ¿cierto? Cuando pensamos en pecado tenemos que mirar, pero yo ¿por qué estoy haciendo esto? Voy a pecar si yo debo ser santo. Entonces el Señor Jesús vino para librarnos del pecado. Asegurar nuestra salvación fue y es una obra de sacrificio, gracia y prodigio que no tiene iguales. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién hizo esa obra? El Señor Jesucristo. No tiene iguales. ¿Qué otro ser va a tomar el lugar y morir sobre todo por una humanidad pecadora? Nadie, hermano. No tiene iguales en esta historia, en este mundo.
Éramos rebeldes que despreciamos a Dios y rechazamos su derecho a reinar en nuestra vida. Menospreciamos su justicia y amamos nuestro pecado. Amamos lo que Dios odia y odiamos lo que Dios ama. Qué difícil, ¿cierto? Éramos pecadores, enemigos de Dios y objetos de su ira. Solamente, es decir, eso era lo que merecíamos, la ira de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, objetos de su ira. Nuestra redención fue costosa, exigió el sufrimiento y la muerte de un sustituto que jamás cometió pecado. Qué injusticia, ¿verdad? Esa fue la peor injusticia del mundo. Un corderito sin mancha, sin arruga, inocente, total. Venir y tomar el lugar de una humanidad pecadora. Pues Él jamás cometió pecado, pero Él lo hizo por amor, lo hizo voluntariamente. Él recibió voluntariamente todo el peso de la ira de Dios al morir en lugar del pecador. Amén. Al morir en lugar del pecador. Hermanos, fue el pecado lo que clavó la corona de espinas en la cabeza, en la frente del Señor Jesucristo. Fue el pecado el que clavó sus manitas, sus pies. Fue el pecado el que le atravesó con la lanza su costado. Y todo lo hizo por amor, amados hermanos. ¿Será esto suficiente para que nos motivemos a vivir en una vida santa, a buscar la santidad? De manera que cuando toleramos el pecado y rehusamos apartarnos de él, despreciamos el amor y la gracia de Cristo. Pisoteamos su cruz, desechando su muerte en sacrificio por nosotros. Así que cuando usted piense por un momento, esté tentado a cometer pecado, pensemos que no es solamente el daño que se cometa o que vaya contra mí misma o contra la persona con la cual estoy cometiendo pecado, sino que principalmente estoy afectando, estoy menospreciando aquella obra que el Señor Jesús hizo allí en la cruz para darnos esa libertad, esa salvación, para librarnos del pecado, amado hermano. Jesús no derramó su sangre para que tengamos un pasaporte a la felicidad y para el cielo, y que al mismo tiempo sigamos pecando, usted siga satisfaciendo sus deseos de lujuria, de ira, de vicios, de orgullo, de egoísmo. Él se sacrificó para que tengamos un cambio, para que vivamos esa vida santa, para que reflejemos a ese Dios santo, santo, santo. Como conclusión, su muerte debe ser la motivación para decirle no al pecado y sí a la santidad. ¿Qué debemos hacer? Decirle no al pecado, sí a la santidad. Busquemos ser santos, busquemos la santidad en cada aspecto de nuestra vida, pues Él murió para hacernos santos y para librarnos del pecado. Miremos Filipenses 2, del 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Esta palabra es muy diciente, casi que encierra todo aquí de la enseñanza. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Ese debe ser el afán suyo, amado hermano. No qué comeremos, qué beberemos, qué casa, dónde voy a vivir, qué carro voy a tener, a dónde voy a ir. No, ocupémonos, ocúpese usted, amado hermano, de la salvación, de la santidad, con temor y temblor. Esforcémonos para que Dios nos halle sin mancha y sin defecto. Segunda de Pedro 3:14, ¿qué dice? No está ahí en la pantalla. Es más o menos la misma. Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles. Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. A eso nos está llamando hoy el Señor. Sabemos que no solo debo elegir el camino de la santidad por causa de Dios y de mí mismo, sino también por el bien de los demás. ¿Cuántos lo creen? Lo que usted haga, amado hermano, en su entorno afecta. Acordémonos, la primera pareja de la historia de la humanidad, Adán y Eva, cometieron pecado y afectó a toda la humanidad. Quizá su manera de vivir, usted esté siendo piedra de tropiezo para alguien, no esté reflejando la santidad de Dios, no esté reflejando ese Dios bueno, maravilloso que tenemos, y estemos siendo piedra de tropiezo. Tengamos cuidado, amados hermanos, porque Dios nos va a tomar cuenta de aquello. Dios nos va a tomar cuenta de aquello. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Estamos en el mes de octubre, donde hacemos alusión a la Biblia. Y nuestra invitación es a que la estudiemos, a que la memoricemos y a que meditemos en ella. Porque a través de la palabra tenemos ese privilegio de ser cada vez más santos, de conocer a ese Dios santo, 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 y conocerlo a Él. Ahí donde usted está, amado hermano, sabiendo que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, porque si antiguamente el Espíritu Santo estaba esporádicamente en personas, ahora vive, somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nosotros. La palabra del Señor dice, no contristéis al Espíritu Santo, es decir, no lo pongamos triste. Hermano, porque cuando usted comete pecado, el Espíritu Santo se entristece. Y la palabra de Dios dice que el mismo Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, qué hacer como conviene. Él nos ayuda. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir en santidad, a quitar todo aquello que entristece al Señor, que entristece a nuestro amado Jesucristo, menospreciando la obra que Él hizo allí en la cruz. Hermano, usted y Dios conocen las luchas que tiene. Presénteselas al Señor y pídale al Espíritu Santo que le ayude. Pídale. Y si hemos cometido pecado, la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesemos los pecados a Él y pidámosle que nos ayude día a día
en nuestro diario vivir, porque estamos en el mundo. El mundo nos atrae, las tentaciones, los placeres. El mundo ya está llamando malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Que no nos acomodemos a este mundo, a los placeres del mundo. Que marquemos la diferencia que debe vivir el cuerpo del Señor Jesucristo, donde Él es su cabeza y nosotros su cuerpo. Padre, gracias. Gracias, Dios mío, por saber que nos amas tanto, Dios. Que aquellos primeros padres cometieron un error y afectó a toda la humanidad, pero tú diste la solución. No tuvimos que nosotros ir a la cruz a pagar ese precio del pecado. Tu amado Jesucristo lo hizo allí en la cruz, Señor. Gracias, Padre. Gracias, poderoso de Israel. Que esto nos motive, que la santidad tuya, amado Padre, y la obra del Señor Jesucristo nos motive para buscar la santidad día a día. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, si te hemos ofendido, si ofendemos cada día, si no buscamos la santidad, si pisoteamos, Señor, esa obra que hiciste en la cruz, mi amado Jesucristo. Padre, yo te pido por aquellos que ven esta predicación en la virtualidad, Señor, tócalos, Dios mío. Tú que conoces su condición, límpialos, oh Señor. Que a través de esta enseñanza, al igual que mis hermanos que están acá y todos los que verán esta predicación, Señor, sirva de motivación, Padre, que les reargulla, que les enseñe, Papito Dios, que debemos ser santos, que debemos ser apartados, porque tú nos apartaste, mi amado Padre, para que le seamos esa nación santa, ese pueblo santo de sacerdotes. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Glorioso Padre, poderoso Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.